Hola amigos y amigas, muy buen día. Bienvenidos a otro video acá en el canal donde tratamos temáticas de astrología seria. Pasamos de largo de todo lo que es moda, sensacionalismo, el clickbait, el marketing sin base. Nos interesa lo que nos aporta, lo que va a fondo, lo que nos deja algún conocimiento, nos nutre, nos ayuda a conocernos también nosotros mismos, nos aporta desde ese lugar. Por eso también tratamos temáticas de decodificación biológica, psicogenealogía y otras bastante orientadas al quehacer terapéutico, que es a lo que yo me dedico, por eso las abordo, incluyendo la astrología, desde este lugar. Y también la parte pedagógica, que es algo que a mí me interesa mucho difundir en la medida de que mis posibilidades en este canal. Y hablando de esto último, eh, el video de hoy se trata justamente de esto, de algunas cositas que pueden parecer muy básicas, muy elementales, pero que es fundamental comprender bien para que el edificio astrológico, digamos las bases de cuando estudiamos astrología, estén puestas sobre cimientos firmes, sólidos. O sea, conviene tener esto en cuenta, por lo cual espero que este video le sirva sobre todo a las personas que quieren aprender astrología o son autodidactas o pellizcan de acá a acá, pero quieren de alguna forma ir ordenando, sistematizando conocimiento, que no están todavía en una formación rigurosa o algo similar. Así que esa es la idea de este video. Y antes de empezar, aprovecho de comentar que, hablando de formaciones, si tú estás interesado, estás interesada en cursar alguno de los niveles del curso de astrología, ya sea en formato presencial o online, en estas alturas del año se puede hacer en formato personalizado. Si estás interesado, te dejo acá los datos en la descripción del video para que puedas contactarme y revisar tu caso. Así que bien, dicho eso, ahora sí, empecemos con el tema. Y es que habrán notado que ocurre que usualmente uno se tiende a aproximar a lo que son los signos astrológicos, que es la base después de la que, una de las bases sobre la que construimos todo lo demás, signos y sus regentes, planetas, desde un lugar que tiende a humanizarla a los signos. Entonces uno dice cosas como el estilo, no sé, mira, Tauro es posesivo, Cáncer es melancólico, Sagitario es optimista, qué sé yo, Acuario anda a su bola. Entonces tendemos a pensar en los signos como algo como que fueran personas, como que tienen personas que tienen ciertos rasgos. Esto lo hacemos todos, por supuesto es algo bastante común, pero la idea es que esto no nos implique olvidar otra cosa que es fundamental y que va mucho antes de esto, va mucho antes de antropomorfizar los signos, digamos. O sea, yo sé que esto de antropomorfizar los signos puede ayudar a comprender, porque ahí es cuando uno baja a tierra, uno piensa en persona y dice, ah, claro, no sé, mira, mi abuela, mi amigo, mi pareja tiene un signo solar tal y claro, sí, ya entiendo. Obviamente que esto cuando somos estudiantes o autodidactas lo hacemos todos, insisto, pero no hemos de perder de vista algo todavía más fundamental, que es pensar en los signos como una función. O sea, cada signo, ustedes saben que tiene asociado un planeta regente. Obviamente que hay planetas regentes que se van a repetir, como Mercurio o Venus, que tiene Mercurio, para los que no lo sepan, es regente de Virgo y regente de Géminis. Y Venus, para los que no lo sepan, es regente del signo Tauro y regente del signo Libra. Entonces ahí tenemos, cada signo va a tener su planeta. Entonces, no tenemos que olvidar que ante todo nos conviene ir a unas capitas más allá de profundidad y pensar en los signos también como funciones, un poco como funciones, lo mismo que cuando hablamos de los planetas regentes. Por ejemplo, la función ariana, la función de lo taurino, podríamos decir, la función de lo geminiano, porque, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando vemos la rueda zodiacal, tenemos la serie de signos, desde Aries hasta Piscis, que forman el famoso círculo, que luego se repite y así va dándose un movimiento en espiral, porque cada vuelta de un proceso, por ejemplo, si tomamos en cuenta un proceso, un movimiento, ese movimiento nunca va a ser igual. Uno no se baña dos veces en el mismo río, decía por ahí algún filósofo, ¿no? Entonces es un movimiento espiral, donde cada vuelta va sumando un nuevo giro, pero no es exactamente idéntica a la anterior. Y cada una de esas vueltas tiene fases, tiene 12 fases desde nuestra comprensión astrológica. Nosotros pensamos en 12 fases, donde cada una de esas fases es un signo astrológico. Entonces, podemos pensar también en los signos como en una función o en una fase
que tiene una característica especial, que apunta a algo, que va diseñada, podríamos pensarlo así, que va diseñada a algo, que se orienta a algo, que se enfoca a algo, más que a cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Yo aquí estoy siendo práctico, no intento ser riguroso, ni académico, ni ninguno de estos emboles mentales. Quiero ser práctico, para que se entienda. Entonces, podemos pensar en un signo como en una función, en algo que se orienta y que representa una fase de ese proceso que es la rueda, que luego, una vez, vamos a decirlo así, que se trasciende esa fase o se concluye, o el enfoque pasa a otra fase, cambiamos de cualidad, cambiamos de función, y ahí viene el otro signo, y así sucesivamente, hasta que se completa la vuelta, la rueda, y empieza de nuevo. Hay que entender que cuando nos referimos a los signos también como fases, no estamos implicando que un signo sea peor ni mejor que otro. Tampoco estamos implicando que un signo sea más avanzado o menos avanzado. Hay que sacar todo este maniqueísmo que uno tiene muy grabado en la mente, porque aquí no sirve de nada. En la astrología en general no sirve de nada. O sea, no hay planetas ni buenos ni intrínsecamente buenos ni malos, no hay signos ni intrínsecamente buenos ni malos, no hay aspectos intrínsecamente buenos ni malos, ni siquiera los aspectos tensos, ni siquiera la cuadratura, y cosas por el estilo. Hay que sacarse un poco ese chip maniqueo de la cabeza, ese dualilandia tan rígido de lo bueno y lo malo. O sea, las fases son distintas. O sea, no es que Aries sea un signo, vamos a decirlo así, que tenga menos movimiento, evolución que Piscis, que es el último, por ejemplo. O cosas por el estilo. ¿Se fijan? Piénsenlo como en fases. Entonces, si lo vemos de esa manera, un signo zodiacal puede ser comprendido también como un momento energético particular dentro de ese proceso. Un momento que tiene unas determinadas características. Y luego ese momento, esa fase, es lo que nuestro psiquismo de alguna manera, podríamos decirlo así, procesa, reacciona a eso, y de ahí nosotros es que tendemos a identificarlo con esas cualidades que decíamos antes. Ah, porque Leo es así, teatral, dramático, autocentrado, porque Virgo es detallista, porque Escorpio es intenso, toda esa antropomorfización, que es la manera que nosotros tenemos de entender digamos, estos conceptos más abstractos de los que yo le estoy comentando. Por eso decía que una cosa no nos nuble la otra comprensión, porque nos va a ayudar mucho a entender, digamos, la astrología más desde la raíz. Por eso es importante lo que les estoy comentando. Pensarlo de esta otra manera nos va a ayudar a entender desde la raíz mucho mejor las cosas. Ya vamos a dar ejemplos para ir redondeando esto, pero por ahora veamos lo siguiente. Veamos un poquito, muy brevemente, la rueda zodiacal, como que fuera un conjunto de fases o funciones que están orientadas, enfocadas a algo. Por ejemplo, vamos signo por signo, rápidamente. Esto, insisto, en los cursos y todo, vamos con todo detalle, pero aquí es un video, vamos a ir rápidamente. Por ejemplo, empezamos en Aries. ¿Qué representa Aries? ¿Cuál es la función ariana? ¿A qué va? A impulso. Representa un impulso, una chispa inicial, algo que inicia, algo que comienza. Esa sería la función ariana. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos, y aquí vemos la aplicación de esto, cuando tenemos planetas en Aries, quiere decir que el planeta va a estar operando, teñido, vamos a decir así, o de forma que conecte con esta función. Por ejemplo, yo puedo tener un Mercurio de Aries, puedo tener, no sé, Venus en Aries, y es un Venus que va a operar de la forma... El qué es Venus, qué cosa, lo que implica Venus, pero el cómo... O sea, ¿de qué forma? Orientado hacia, digamos, teñido por la función ariana. Un Venus teñido por la función ariana. Eso no lo hace un Venus de Aries, por supuesto, no confundamos. Pero un Venus que va a operar de forma tendiente hacia lo ariano. Se fijan, va a tener ciertos rasgos de esta función. Eso va a teñir la forma en que opera ese Venus. Entonces pensemos en términos de funciones, porque nosotros nos gusta leer en los libritos, por ejemplo, ¿qué es Venus en Aries? ¿Qué es Venus en Tauro? ¿Qué es Mercurio en...? Y así vamos por los 12 signos, ven en los libritos que tienen todo el resumen, que todos consultamos, pero hay que aprender a pensar sin tener el librito a mano, aprender a pensar, bueno, ¿qué podría ser un Venus en Aries, por ejemplo? Un Mercurio en Aries, entendiendo la función. Entonces, por eso estos libritos a veces cuando vienen con el chisme te dicen sí, porque Venus en Aries le excita, le produce deseo, justamente seguir sus impulsos, lo que es inmediato, quiere pasar a la acción cuando busca algo,
quiere una respuesta, espera una respuesta lo más inmediata. Bueno, ahí aparece la función ariana de inicios, de comunicación, perdón, de inicios, de chispazo, de comienzos, que eso representa la función ariana. Un Venus en Aries, un recurso que yo tengo también, por ejemplo, podría ser el recurso de tomar la iniciativa. Venus representa también los recursos que yo tengo, no es solo lo que me gusta, lo que me parece atractivo del otro. Por ejemplo, un Venus de Aries me podría decir que es un recurso potencial que puedo echar a mano, iniciar las cosas, tomar iniciativa, no quedarme esperando de forma tan pasiva. Venus es un planeta más orientado a lo femenino, podríamos decir, pero lo femenino no tiene por qué ser sinónimo de pasividad, sino de receptividad, pero la receptividad no es inerte. Entonces no está reñida con una cierta actividad o iniciativa, si se quiere, de esa manera. Vamos a decirlo así. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Por ejemplo, si tengo un Mercurio en Aries, es un Mercurio operando bajo la función ariana. ¿Cómo sería una mente operando bajo la función ariana? O que está teñida por esta función, por esta energía particular, digámoslo así. Bueno, ahí es donde tenemos que pensar, tenemos que dejar el librito de lado y empezar a pensar, a ver, ¿qué podría significar eso? Porque eso nos va a ayudar después cuando tengamos que leer planetas en casas y en signos, nos va a ayudar a tener esto muy claro. Un Mercurio en Aries, bueno, ¿cómo podría ser una mente? Mercurio que representa, entre otras cosas, la mente, el intercambio de información, cómo yo recojo datos del entorno, los proceso y tengo una salida comunicacional, por ejemplo. Entonces, entre otras cosas, Mercurio. Entonces, ¿cómo sería un Mercurio operando de Aries? A través de Aries. Bueno, quizás, digamos, ahí tenemos que empezar a pensar alguna cosa. Por ejemplo, a la hora de comunicar podría ser quizás más orientado a lo directo, más orientado a buscar una resolución, a buscar una acción, a buscar una respuesta a algo. No quizás a quedarse filosofando o a pensar a ver qué siento, sino que busca una cierta inmediatez, una cierta resolutividad, por ejemplo. Busca responder o reaccionar a algo, al dato que entra. Por ejemplo, y ahí se nos pueden ocurrir 40.000 cosas, que no voy a empezar acá a decir como los libritos, sino que mi idea es que pensemos astrológicamente. Eso es todo el tema de este video. Bueno, un poquito de Aries. Paréntesis. Esto quizás no va a afectar a lo que son los planetas transpersonales. Por ejemplo, Urano, Neptuno, Plutón en un signo. Uno tiende en una carta a leerlo más por casa, porque son planetas muy lentos, son prácticamente generacionales. Muchísima gente, toda una generación los va a tener en el mismo signo. Entonces el signo no nos va a aportar demasiada información, nos va a aportar a nivel personal más información la casa. El signo nos aporta mucho en un ámbito más generacional, quizás más en lo colectivo, de grandes dinámicas, pero en una carta natal individual nos va a aportar más quizás la casa, mucho más. Por lo tanto, no tiene tanto sentido hacer este ejercicio con esos planetas, ¿sí? Bueno, pasemos a lo siguiente. Entonces, estamos en Aries. Me he demorado bastante. Dije que iba a ser rápido. Generalmente me pasa esto. Bueno, Tauro. ¿Cuál es la función de lo taurino? ¿A qué apunta lo taurino? Si en Aries se dio el momento inicial, la chispa, el impulso que comienza algo, luego en Tauro ese algo busca hacerse materia, busca volverse más estable, más persistente, más permanente. Por eso se habla a menudo de Tauro, se lo asocia con una inercia, como una especie de inercia que tiende a materializar. Y de ahí toda esta fama de que Tauro con la materia, materialismo, posesividad, todos estos rasgos psíquicos que antropomorfizamos. Entonces, pensemos en planetas operando en Tauro. Sol, Mercurio, Luna, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Insisto, Urano, Neptuno y Plutón están en otro ámbito. Entonces podríamos pensar así en varios ejemplos. No voy a capaz que dar muchos ahora para no alargar esto. No sé, por ejemplo, pensemos en la Luna en Tauro. Así rápidamente. La función, o sea, la Luna, todo lo que tiene que ver con lo lunar, operando a través del enfoque Tauro, de la perspectiva Tauro, de la función de lo taurino. Bueno, ¿qué le va a dar seguridad emocional? La Luna tiene que ver con lo que a uno le hace sentir seguro emocionalmente, entre muchas otras cosas. ¿Qué nos va a dar seguridad emocional? La estabilidad, lo que se hace inercia, lo que se hace más material, lo que se hace más persistente, que no cambia. De ahí el clásico dicho que todos conocemos de que, bueno, que a la persona que tiene Luna en Tauro a veces le pone muy insegura emocionalmente todo lo que representa cambios grandes en su vida. Que alguien entre o salga de su vida, que su vida cambie de etapa cuando está teniendo tránsitos
por ejemplo, sobre la luna o sobre otros ámbitos de la carta natal que representen cambios notorios en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si pensamos en la función, vamos a entender mucho mejor los planetas, todo el conjunto natal, como también los tránsitos, porque son tránsitos que también hacen referencia a funciones. Los planetas también hacen referencia a funciones, pero el planeta es el cuerpo más duro, más firme, versus el signo. O sea, a ver, pongo un ejemplo. Si yo tengo a Capricornio en la casa 7, una casa vacía, y tengo, vamos a suponer, tengo Capricornio allí, tengo el signo, la casa no está vacía, tengo el signo Capricornio en la casa 7. Ahora, si yo tengo a Saturno, regente de Capricornio en la casa 7, tengo el planeta, que es como el peso, el objeto, vamos a decir ahí. Es algo más potente, si se quiere. Además que es una dinámica distinta, totalmente distinta, porque ese Saturno perfectamente puede estar en otro signo, no necesariamente en Capricornio. O sea, lo que quiero decir es que es muy distinto tener Saturno, esto es un paréntesis lo que estoy diciendo, Saturno en la casa 7 versus tener Capricornio en la casa 7. El planeta es más de peso, pero a su vez, que el signo, más de peso que el signo, pero a su vez el planeta puede estar en otro signo. Entonces esto da dinámicas que son muy diferentes, no son comparables. A lo que voy, yo sugeriría evitar caer en la tentación de que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo de equiparar todo y decir cosas como, bueno, un Saturno en Capricornio es lo mismo que, perdón, una casa 7 en Capricornio es lo mismo que un Saturno en la casa 7. Cosas de este estilo. O luna en la casa 4 es lo mismo que una luna en Cáncer. Han visto que esto se abusa de ese recurso y eso a la larga para mí está bastante errado. Es como, porque no es lo mismo, son dinámicas totalmente distintas que van a tener algunos elementos que hay una analogía y en algunos casos uno dice, bueno, esto se parece, pero a la vez hay cosas que son muy distintas. O decir, no sé, Sol en Escorpio es lo mismo que Sol en la casa 8, que es lo mismo que Sol en aspecto con Plutón, por ejemplo. Este tipo de cosas. Son dinámicas diferentes. Yo les sugiero, mi sugerencia al menos es no caer en esa sobresimplificación porque no sirve. En realidad lo que hace es que pasa una aplanadora por encima de muchos detalles finos que luego la experiencia nos muestra que sí son relevantes y no son detalles, en realidad son cosas importantes, no es lo mismo. Bueno, espero que se entienda después de esta digresión en la que me fui. Pasemos ahora a la siguiente fase. Bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, Géminis? En Tauro tenemos esta inercia de la masa, esta estabilidad, pero una vez que avanzamos a la siguiente fase, Géminis, ahora esa estabilidad da paso a una exploración de múltiples perspectivas, a una comunicación entre ellas, algo que se hace que es uno y se hace múltiple, que empieza a mirarse entre sí, a ver el uno al otro, aparece el tema de la multiplicidad. Por lo tanto, un planeta operando en Géminis, desde Géminis, va a operar también desde esos impulsos, desde esa función. De ahí, por ejemplo, que si yo tengo, no sé, por ejemplo, un Sol en la casa 10 en Géminis, capaz que a nivel vocacional, laboral, casa 10, tengo varios intereses, tengo distintos intereses, me gustan varias cosas, o hay más de una cosa que, multiplicidad, más de una cosa que a lo mejor a mí me interesa hacer, desarrollar, llegar en mi vida. ¿Se fijan? Esta es la idea. Pasemos ahora a la siguiente fase, rápidamente, para que no se me haga eterno este video, porque si no estamos aquí 3 horas. Pasamos a Cáncer. Bueno, en Cáncer, toda esa multiplicidad ahora da forma a otra cosa. Pasamos a una protección de lo que es esa forma, a un cobijo, a algo que da justamente, que protege y que nutre. Esa es la función canceriana. Por eso se asocia tanto lo canceriano con lo maternal, con el útero, por ejemplo. Ahí aparecen las imágenes arquetípicas, lo maternal, lo hospitalario, lo que da cuidados, lo que permite el crecimiento de algo que se empolla para que después salga, como un hijo, por ejemplo, y todo lo que se parezca. Ahí aparecen todo el tema de los arquetipos, todo lo que tiene ese patrón, todo lo que genera esa dinámica, esa función. Por eso la luna regente de Cáncer está clarísimo, ¿no? Porque la luna la asociamos con el signo de Cáncer como regente. Entonces, pensar en Cáncer como esa función, de ahí bueno, dicen, bueno, sí, porque Cáncer, son muy vienen como las personas, digamos, y dicen cosas, porque sí, porque yo tengo un familiar Cáncer que es muy emocional y a veces es muy llorón, o siempre están con la melancolía, y mi ciclotímico en sus estados de ánimo. Claro, o sea, esto es ya cuando empezamos a antropomorfizar esa función y cómo nuestro psiquismo reacciona digamos, a esa función. Sobre todo cuando desde lo humano
justamente esa función protectora y nutricia está muy ligada a lo emocional, entre otras cosas. Entonces, por eso tenemos todo este tipo de dinámicas, digamos, de variedad de manifestación, podríamos decirle así, que nosotros entendemos. Al respecto, yo hice un video de ese tema que se los voy a dejar por acá por si quieres revisarlo, donde hablo más de ese tema, de estas cosas. Bueno, después pasamos a Leo. ¿Qué hay en Leo? Ahora esta protección, este cobijo, de alguna manera da forma a un momento donde aparece un núcleo central diferenciado que va a querer tener una intención de irradiar algo hacia afuera, un movimiento hacia afuera. El movimiento canceriano puede ser más como retentivo, de ahí para adentro. En cambio, el movimiento leonino es más de adentro hacia afuera, como el famoso sol. Vieron que cuando uno es chico uno dibuja el sol como un circulito con rayitos, que los rayos son como justamente líneas que salen en todas direcciones, un movimiento que irradia, de más individuación, donde aparece la forma del núcleo. Por eso nuestro psiquismo tiende a reaccionar a lo leonino como algo centrado en la individualidad, centrado más bien en el yo, opuesto a otra función como la función pisciana, por ejemplo, que está en la vereda bastante contraria, que tiende a disolver el yo, a perderlo. Ya vamos a llegar ahí. Bueno, pasamos por ejemplo ahora a Virgo, la fase siguiente. Bueno, aquí aparece, ya que estamos hablando de lo pisciano, Virgo opuesto a Piscis, aparece justamente la noción de ese eje, el eje de lo sistémico, que es el eje Virgo-Piscis. Aparece la noción de sistema. Ahora, esa individualidad aparece descubriéndose en una especie como de sistematización, donde hay muchas otras individualidades que forman parte de ese ámbito, digamos, donde cada una es como, tiene un determinado lugar, como podría ser, por ejemplo, un mecanismo de un reloj, donde cada pieza es una parte del reloj y una entronca con la otra, el engranaje mueve una manivela que hace que otra cosa gire, etcétera, etcétera. Entonces aparece la noción de lo sistémico. De ahí, por ejemplo, que cuando tenemos un planeta en Virgo, busca mucho esta noción de, digamos, de que lo sistémico tiende a funcionar bien. De ahí aparecen palabras que nosotros asociamos como, por ejemplo, al perfeccionismo, este afán de perfeccionismo, que no es otra cosa que buscar que todos los detalles del sistema hagan lo que tienen que hacer. De ahí aparecen, por ejemplo, en nuestro psiquismo, pueden aparecer distintos desequilibrios de estas funciones. Por ejemplo, si la función virginiana, a través de un planeta que yo tenga en Virgo, o si tengo el signo solar ahí o lo que sea, se desequilibra, se va a los extremos. Por ejemplo, puede haber un perfeccionismo extremo que es castrante, o sea que yo no me atrevo a hacer nada por miedo a fallar o por miedo a que no sea impecable, a que algún detalle se me joda, ¿se fijan? Entonces esto es la función virginiana llevada al extremo es un desequilibrio. La misma función que nuestro psiquismo reacciona a ella de manera desmesurada y sin nuestro control. A veces caemos en esas cosas. Podemos caer en la obsesión también, por ejemplo, en la obsesión de no, quiero que esto me salga perfecto hasta el último detalle, hasta la última línea, el último píxel de lo que estoy haciendo, de esta imagen, etcétera, etcétera. Entonces, eso son los desequilibrios de la función que también tenemos que estudiar cuando estudiamos estas cosas en los cursos, estudiamos esos detalles. ¿Qué pasa con estas funciones cuando se desequilibran, cuando van a un extremo o al otro? ¿Se fijan? Bueno, después ¿qué pasa? Viene Libra. Y yo creo que capaz que el video lo voy a ir dejando hasta ahí para que no se me haga una eternidad. Así capaz que en una segunda parte continuamos con el resto de las funciones y si hay algún comentario, alguna duda o este tema les llama la atención, me lo hacen saber en comentarios y así lo continuamos para alguna otra, para una segunda parte, digamos, de este video, para no estar acá eternamente. Pero bueno, antes de eso terminemos con la función de lo libriano. Después de Virgo, bueno, de esta noción sistémica, el Libra aquí aparece destacado en el momento Libra, digamos, en la función libriana. Aparece esta cosa de la otro signo dual, la balanza, ustedes ven la balanza que tiene los dos platos, donde aparece un poco los mundos que se miran frente a frente en Libra. Si lo vemos en términos de seres humanos, nosotros diríamos, Libra representa yo y lo mío, cuando se mira y encuentra a ti y a lo tuyo, yo y lo mío y tú y lo tuyo. ¿Cómo juegan eso? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se podrían encontrar? ¿Cómo se podrían equilibrar? ¿Cómo se podrían armonizar? ¿Cómo podrían estar contemplados ambos a la vez sin que haya ningún tipo de desequilibrio o desbalance? Por eso Libra siempre intenta como ponerse en el punto del medio.
O sea, el ideal libriano sería, por ejemplo, salirse de la balanza para ponerse en el punto del medio y mirar todo ese juego armónico. Curiosamente, el signo de Libra todos sabemos que es el único que no está representado por algo vivo. Es un objeto, una balanza. Todos los demás están representados por algún humano, un animal, pero Libra no. Entonces la función libriana habla mucho de estas polaridades que se encuentran y que se miran frente a frente y que se buscan incorporar, se buscan vincular, se buscan relacionar, pero desde un lugar, digamos, de armonía, de equilibrio, que luego vamos a ver que en el próximo signo, Escorpio, se busca otro tipo de vinculación, que pasa por alto la armonía, el equilibrio, no necesariamente valora eso, pero en Libra sí se busca esa armonía, ese equilibrio. De ahí aparece este toque venusino. Por eso cuando un planeta actúa desde la función de lo libriano, por ejemplo, qué sé yo, podría tener un Marte de Libra. Bueno, Marte actuando desde lo libriano, teñido por lo libriano, ¿qué va a querer? Va a querer actuar de una manera ecuánime, quizás. Va a querer que su acto, porque Marte representa la acción, cómo uno actúa, no solo cómo uno se defiende o cómo uno ataca cuando se siente pasado a llevar, sino que también cómo uno actúa, cómo va por su deseo. Eso es Marte. Entonces, ¿cómo va a ir por el deseo yo? De manera a lo mejor ecuánime, buscando considerar al otro, o quizás sobreconsiderándolo, quizás olvidándome de mí. Hacemos lo que tú quieras. No, se hace. Es el clásico desequilibrio lo libriano, por ejemplo, de un Marte de Libra. No, 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 hacemos lo que tú quieras, lo que tú digas está bien, no te preocupes. No, yo me adapto. Y después no se adapta un carajo. Y después aparece el resentir. Bueno, esos son desequilibrios de lo libriano. Pero, en principio, por ejemplo, un Marte actuando desde Libra podría actuar de esa manera, siguiendo este principio. Pensemos astrológicamente, no miremos el librito todavía, es lo que les decía. Y bueno, Marte, ¿qué representa? Esto que acabo de decir, acción, ímpetu, deseo, ir por lo que a mí me mueve, actuando desde la función libriana, bueno, va a buscar equilibrio, va a buscar a lo mejor en la vinculación posible con el otro, va a buscar armonía, va a buscar justicia, lo que considere que sea justicia, que sea justo, que sea armónico, a lo mejor una cierta belleza, una cierta elegancia a la hora de hacer las cosas, que elegancia la de Francia, como dicen ahí, cosas por el estilo. Entonces eso puede teñir la función y eso a su vez puede traer distintas implicaciones para nuestro psiquismo, como la que ya mencioné. A veces el Marte de Libra, por ejemplo, le cuesta enfrentar situaciones que son muy conflictivas o situaciones donde ese equilibrio, esa armonía parece imposible. Le cuesta. Es como que algo que se le sale de esa función, le queda muy lejano, ¿se fijan? Entonces por eso es interesante decir estas cosas. Yo no lo digo solo como algo teórico, sino como algo que vamos entendiendo en la práctica. Cuando hay un Marte de Libra, a lo mejor, por ejemplo, todo lo que es conflicto, cuando hay una oposición muy, muy fuerte, donde parece no haber punto en común, no haber diplomacia, que es lo que a lo mejor sería el ideal libriano, puede ser que le cueste, digamos, sostener aquello. Y la persona puede ser que blande, que ejecuta, digamos, a través de un Marte de Libra, puede tender a desequilibrarse incluso a veces en su propia contra. Por ejemplo, siendo acomodaticio o siendo un poco autoengañarse a sí mismo diciendo que está todo bien, cediendo cuando no quería ceder, o cosas por el estilo. O cuando se va al otro extremo, volverse tiránico también. ¿Ven? Son los dos extremos de los desequilibrios de una función. Entonces, por eso es interesante entender estas cosas desde ese punto de vista. Yo acá estoy dando ejemplos muy al voleo, porque esto da para muchísimo, pero la idea, lo que a mí me importa, es que se entienda como el trasfondo de que aprendamos de a poco a pensar astrológicamente para no tener que estar dependiendo del librito del manual. ¿Ven? Que después lo podemos leer y podemos complementar y todo ello. Cuando hay planetas en tránsito, también hay algo de esto, porque el planeta en tránsito representa la función de ese planeta transitando algo, tocando algo. Entonces algo de esto también es relevante en ese contexto, si bien hay otros elementos que hacen que los tránsitos merezcan un estudio dedicado aparte una vez que ya dominamos todo lo natal. Por eso en el curso todo lo que es tránsitos se toca cuando ya se ha tenido práctica con lo natal. Se conoce todos los elementos básicos, signos, planetas, casas, etcétera, y además se ha trabajado con ellos. Se lo ha bajado a tierra en casos prácticos y ahí vemos el tema tránsitos. Pero hay algo de esto también. Bueno, para que no se me haga el video eterno, capaz que en otro momento hacemos una segunda parte con lo que falta, Escorpio, Sagitario, Capricornio, etc. Espero que se entienda la idea. La idea, como digo, aprender a pensar desde la base un poquito, o por lo menos de unas capitas más de profundidad, para ir entendiendo mejor todo el despliegue de lo que estamos viendo cuando vemos la carta natal.
Así que bueno, si hay preguntas de esto, comentarios o cualquier otra cosa, obviamente los puedes dejar. También si hay interés en hacer una segunda parte, genial. Y bueno, eh, cualquier, como digo, feedback de este tipo sería interesante. Y sin más que decir, yo creo que vamos dejando el video hasta aquí para que no nos quede más largo de lo que ya quedó. Y nos veremos en algún otro momento. Así que les mando un abrazo grande y que estén muy, pero muy bien. Chao, chao.